Hola, en esta práctica vamos a realizar las medidas de impedancia y resistencia de las cajas acústicas DAS PF115, DAS DS8, DAS DS108 y DAS Sub 15. Para ello utilizaremos un polímetro y el medidor de impedancia Promax PE005. Para el apartado avanzado mediremos la resistencia e impedancia de un altavoz tweeter piezoeléctrico. En esta videopráctica vamos a enseñar cómo medir tanto la impedancia como la resistencia de unos altavoces. Aquí tenemos tres tipos de altavoces. Tenemos el DS108, que es un altavoz de medio agudo. Aquí tenemos otro altavoz de medio agudo, que es el 8, el DAS8. Y graves medio y agudos, que utilizaremos el PF115. Para medir la resistencia vamos a necesitar un polímetro. Y para medir la impedancia, un adaptador un tester de impedancia. Vamos a medir la resistencia del altavoz DS108. Para ello cogeremos el polímetro y lo pondremos en la escala de 200 ohmios. Cogeremos las dos pinzas y lo colgaremos una en el +1 y otra en el -1. Como podemos observar, nos está dando una medida entre 10 y 20. El altavoz tiene una peculiaridad, que lo que hace es que tiene un filtro activo dentro. Un filtro pasivo, perdón, dentro. Que lo que hace es introducir toda la señal por el +1 y el -1. Por eso cuando ponemos las pinzas en el +2 y en el -2, no nos da nada de señal. Ahora vamos a proceder a hacer la medición de la impedancia. Cogeremos el tester de impedancia, haremos con la pinza, la colocaremos en el +1 y el -1 y lo encenderemos a una escala de 200 ohmios. Pulsaremos el botón de ON y, como podemos observar, nos está dando una medida más o menos parecida a la de la resistencia. Daremos a Data All para que se detenga y así podemos obtener la medida. Ahora vamos a proceder a hacer la medición de la resistencia de un DAS8. Haremos el mismo procedimiento, pero en este caso no tiene cano. Así que colocaremos las pinzas en las entradas correspondientes del +1 y el -1. Nos dará una medida de unos 25 ohmios. Y ahora procederemos a hacer la impedancia. Cogeremos sus pinzas y lo introduciremos en la entrada del +1 y el -1. Como podemos observar, nos da una medida casi igual, un poquito más la resistencia que la impedancia. Vamos a medir el altavoz PF115. Para ello utilizaremos el canon que hemos puesto en el DS108 para ayudarnos a la hora de las mediciones. Cogeremos nuestro polímetro y haremos lo mismo en el +1 y en el -1 a una escala de 200 ohmios. Como podemos observar, nos da unos 50 y 20, va variando. Pero al no tener el filtro pasivo como en el DS108, también nos dará una medida en el +2 y en el -2.
Luego cogeremos y haremos lo mismo con el medidor de impedancia. Colocaremos el +1 y el -1. Nos da una impedancia muy baja. Y luego en el +2 y en el -2. Que nos da una impedancia más grande. Este altavoz es el DA-15 y como podemos observar es un altavoz de grave. Vamos a proceder a medir la resistencia de este altavoz. Para ello cogeremos el polímetro, lo pondremos en la escala de 200, cogeremos sus pinzas y lo pondremos en el +1 y el -1. Nos dará sobre unos 10 ohmios, más o menos. 10, 8 ohmios más o menos. Luego cogeremos y mediremos en el +2 y el -2. Este tiene filtro. Como podemos observar, no lo está dando ningún valor ya que tiene un filtro pasivo que está suministrando toda la señal por el +1 y el -1. Por eso en el polímetro no nos da señal. En el +2 y en el -2. Ahora procederemos a medir la impedancia. Para ello cogeremos las pinzas, lo pondremos en el +1 y en el -1 y encenderemos el medidor de impedancia. Lo pondremos en una escala de 200 y nos dará más o menos lo mismo que la resistencia. ¿Qué pasaría si lo ponemos en el +2 y en el -2? Que no nos daría nada ya que el filtro pasivo está cogiendo toda la señal por el +1 y el -1. La impedancia y resistencia de un tweeter. El tweeter no tiene bobina. Al no tener bobina, lo que tiene un material piezoeléctrico que sería cuarzo. Y con los pulsos de corriente al vibrar generan un sonido. Este cuarzo no es conductor y permite pasar la alterna como si fuera un condensador. Vamos a medir la resistencia. Ahora vamos a medir la impedancia. Que dará 149, pone.